Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hermanos amados, paz del Señor. El Señor Jesucristo, a través de la palabra inspirada en los profetas y los apóstoles, nos enseña los principios de la vida matrimonial. Nos enseña a nosotros como cristianos la importancia del compromiso y del pacto que nosotros adquirimos cuando nos casamos, cuando nos unimos a nuestra esposa. Y esa enseñanza que había sido dada por Dios desde el principio, con el pasar del tiempo, los hombres, por causa de su corazón corrompido, ha venido distorsionando hasta nuestros tiempos. Estamos en unos tiempos donde el matrimonio ha sido degradado, no le han dado la importancia que Dios le ha dado, y también han tomado el matrimonio como un juego, porque creen que pueden jugar a cambiar de pareja cada vez que quieran. Estamos en unos tiempos muy difíciles donde la moralidad está por el suelo. Y nosotros con la palabra de Dios debemos volver a levantar la moralidad de la palabra y la importancia de la unión matrimonial. En el contexto, si ustedes ven en su Biblia, en Reina y Valera, hay un subtítulo que dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Y para esta enseñanza entonces se le acercan los fariseos. Ahí lo puede ver. No porque los fariseos quieran aprender de Cristo. Y esto es muy importante, empezamos a aprender lecciones prácticas. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros nos acercamos a los hermanos, es porque queremos entender la mente del Señor. Pero ellos no se acercaron para aprender. Ellos se acercaron ¿para qué? Mire lo que dice el texto. Tentándole, para tentarle. O sea, no querían aprender del maestro de maestros. No sabe lo que perdieron. Aprender del Señor Jesucristo, sino que querían tentarlo, ¿cierto? Entonces, no tenían el interés de ser enseñados por el Señor, sino que tenían motivos en contra del Señor. Buscaban conseguir motivos en contra del Señor para poder acusarle, ¿cierto? ¿Y cómo viene la tentación? Mire su Biblia ese versículo. La tentación viene mediante una pregunta que había ocasionado un debate en la nación de Israel. Mediante esa pregunta, entonces lo tientan a él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían dos escuelas de interpretativas en medio de los fariseos, por vía de dos rabinos, el rabino Hilel y el rabino Chamaí. El rabino Hilel era un rabino muy liberal. El rabino Chamaí era un rabino muy conservador, ¿cierto? Entonces, por eso viene la pregunta, porque uno de ellos enseñaba que se podía repudiar a la mujer por cualquier cosa. Otro decía, no se puede repudiar a la mujer por cualquier cosa. En ese ambiente, para tentarle, para ver qué decía, para acusarle, le dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él, como lo dije ahorita, del sector liberal, ¿qué enseñaba? Enseñaba que el esposo se podía divorciar de su mujer por cualquier cosa o por cualquier causa. Y los que seguían esta línea de interpretación, era natural que cambiaran de ropa, que cambiaran de esposa como de jeans. Así, más o menos cambiaban de esposa ellos. ¿Listo? Entonces, él decía que cualquier causa era apta para usted divorciarse. Que su esposa le lavó la ropa y quedó oliendo a jabón, divórciela. Que su esposa le hizo el huevo, lo quería blandito y le salió duro, divórciela. ¿Sí me entiendes? Por cualquier razón, ¿cierto? Y si le interesaba a otra mujer, a ese que seguía esa escuela,
y le gustaba otra mujer, entonces empezaba a escarbarle cualquier cosa para poder divorciarla e irse automáticamente para donde otra. Ese era el contexto en el cual le preguntan al Señor Jesucristo. Luego viene la otra escuela interpretativa un poco más conservadora, que era Chamaí. Y Chamaí aceptaba solo el divorcio por una causa. Y la causa que decía Chamaí era adulterio. Él decía que era solamente esa causa por la cual tenía que divorciarse. Claro, entonces, naturalmente, ¿qué escuela va a tener más adeptos? La escuela de Hillel, claro, porque así sí es bacano, ¿cierto? Entonces, ese era el ambiente en que sale esa pregunta. Por eso es bueno conocer siempre el contexto histórico, predicadores. El contexto histórico nos ayuda a entender a nosotros las palabras de la Biblia. ¿Listo? Entonces, le hacen esa pregunta para tentarle. Vamos a ver qué responde para saber cómo podemos acusarlo. ¿Listo? Y vamos a hablar entonces de la enseñanza de Jesucristo acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Vamos a entender por las Escrituras qué dice Dios acerca del matrimonio y del divorcio. Vamos a entender qué dice Dios cuando nos casamos, si podemos divorciarnos o no podemos divorciarnos. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Recuerde que los fariseos eran unos estudiosos asiduos de la ley. Ellos conocían la ley. Entonces, cuando le responde, ¿qué hace? Le cita la Escritura. ¿Y qué le cita? Estos dos textos ahí son Génesis 1:27. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Recuerda? Y creó Dios al hombre, imagen de Dios, varón y hembra los creó. Sacar y Nequevá. ¿Listo? Y luego le dice, y dijo el 5, por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es esto? Génesis capítulo 2, versículo 24. Entonces, lo que Dios quería cuando instituye el matrimonio en el huerto de las delicias era que fuera para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos representando medianamente, cuando nos casamos, a Cristo y a la iglesia. Y el Señor Jesucristo no está divorciándose cada ratico por ahí, ¿o sí? Para buscarse otra mujer. No. La misma desde el principio. Duerme todos los días con la misma. No ha cambiado. Entonces, lo que Él estaba mostrándole a ellos es que ellos tenían que volver al principio de la creación. Y llamo la atención al versículo 6. Lo quiero leer de la Biblia textual para que entendamos qué es el matrimonio. Todavía no vamos a iniciar la serie, pero quiero que entendamos primero qué dice Dios cuando nosotros nos unimos. Mateo 19, versículo 6 dice, en la Biblia textual, dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, que no aparece en la Reina y Valera, no lo separe un hombre. ¿Usted sabe qué es uncir en un mismo yugo? Cuando los animales iban a arar, se les colocaba un yugo y los dos surcaban la tierra juntos. Entonces, cuando el Señor nos unió, hizo como esto: a mí y a mi esposa. Y para donde voy yo, va mi esposa. No podemos ir para lugares contrarios, tenemos que ir para el mismo lugar. Nos unció en un mismo yugo cuando tomamos la decisión con nuestras esposas de ser uno. Entonces, claro, Jesucristo sabía el ambiente en el cual le hacen esa pregunta. Se separaban por diversión. Entonces el Señor les dice: no, ya fue al principio. ¿No recuerda que los hizo varón y hembra? Y a esos que los hizo varón y hembra les dijo que iban a ser uno. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesucristo
con la respuesta que le da a los fariseos, aprendemos lecciones importantes para el matrimonio. Y aprendemos la importancia crucial y trascendental que Cristo le da a la unión matrimonial, ¿cierto? Con esa respuesta que el Señor Jesucristo le da a los fariseos, aprendemos Dios cómo ve el matrimonio. Ojo, y aprendemos, que es lo que vamos a ver hoy, las diferentes normas para el matrimonio y el divorcio. En las Escrituras hay 3 normas en relación con el matrimonio y el divorcio. Ya se las voy a explicar bien. 1, existe la norma ordinaria. 2, existe la excepción a la norma ordinaria. Y 3, existe la norma mixta. Ya le voy a explicar qué es lo que significa esto a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Entonces después, ahí en el versículo 6, usted ve que después del que el Señor le cita Génesis, Cristo va a hacer una conclusión. Mire la Biblia, mire el versículo 6. ¿Sí ve cómo empieza? Esta es la conclusión que llega a Cristo. Así que, esa es la conclusión que llega a Cristo. ¿Cuál es la conclusión que llega a Cristo y le quiere enseñar a los fariseos? Así que ya no son 2, sino que cuando nosotros nos casamos, pasamos a ser 1. Es una matemática extraña, porque 1 más 1 es 2. Y aquí nos unimos con nuestras esposas y pasamos a ser 1. Y esa es la conclusión a la que llega Jesucristo, que le quiere mostrar a los fariseos. Ya no son 2, son 1. Eso es lo que somos cuando nos unimos a nuestras esposas. ¿Listo? Bueno, este es el diseño bíblico. ¿Ya va entendiendo qué respuesta va dando Cristo a los fariseos? Versículo 7, naturalmente, ellos quieren seguir manteniendo su posición, entonces preguntan. Y le dijeron, bueno, si somos 1, si nos unimos a nuestra mujer para toda la vida, cuando hicimos el pacto matrimonial con ella delante de los hermanos y delante del Señor, bueno, si somos 1, preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces lo que le están diciendo entre líneas es, bueno, tú dices que no hay divorcio, bueno, ¿por qué Moisés mandó a divorciar? ¿Sí? O sea, la respuesta con que le salen los fariseos. Y bueno, ¿a qué se refiere los fariseos cuando dice que Moisés mandó repudiar las mujeres? Sin lugar a duda se están refiriendo a Moisés en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Vamos a leerlo. Versículo 1, versículo 2, 3 y 4. Vamos a leerlo. Tenemos que entender todo el contexto. Deuteronomio 24:1. Porque ellos están diciendo, ¿por qué mandó Moisés pues a repudiarla? ¿Dónde en la Biblia Moisés mandó repudiarla? Deuteronomio 24. Vamos a leerlo, 1 al versículo 4. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque esa abominación delante de Yahvé, y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Nosotros tenemos que llamar a esto como lo llama la Biblia, pecado. ¿Listo? No podemos ocultarlo. Bueno, entonces aquí ellos se basaban en Deuteronomio 24. Para ellos era mejor Deuteronomio 24 que Génesis 1:2.
Porque Génesis 1 y Génesis 2 le dice, ya son uno. El que se une a su mujer, una sola carne es. ¿Listo? Pero ellos querían algo mejor y era Deuteronomio 24 que permitía el divorcio. ¿Listo? ¿Por qué pues Moisés mandó divorciarla? Aquí está la respuesta. Hermano, y aquí tenemos que entender algo. Mire el daño que hacen las escuelas interpretativas cuando no son bíblicas. La escuela interpretativa de Hillel había predominado en el mundo judaico. Y él había entendido esta parte que dice, preste la atención a su Biblia en el versículo 1, cosa indecente. Él decía que cosa indecente era cualquier cosa. Shammai decía, cosa indecente no es cualquier cosa. Cosa indecente es fornicación y adulterio. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos en esta palabrita, cosa indecente. La palabra hebrea herbat, así como suena, casi como herbalay, así, herbat, es la palabra hebrea para cosa indecente. Y escúcheme, la mayoría de veces que aparece esta palabra en la Biblia, ¿sabe cómo se traduce? Levítico 19 y 20, desnudez. Recuerda que cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, de Levítico 19 y 20 le da a Dios unos mandamientos y dice, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre. ¿Lo ha leído? Eso significa que no podría conocer sexualmente a sus padres y a su madre, porque eso hacía la nación de Canaán. Y ustedes son santos y no van a actuar como actúan ellos. ¿Sí? Entonces, donde aparece desnudez siempre es la palabra herbat. Y la primera vez que aparece esta palabra se traduce desnudez. ¿Sabe cuándo? Génesis 9:22, cuando Cam vio la desnudez de Noé. Ahí cuando dice desnudez, herbat. La penúltima vez donde aparece herbat es en Ezequiel 23:29. 29, cuando dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones. Inmundicias, herbat. Y la última vez que aparece herbat es en Oseas 2:9, cuando dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir tu desnudez. Siempre que aparece esa palabra herbat está relacionado con connotaciones sexuales, inmoralidades sexuales. Entonces Shammai decía que la cosa indecente era fornicación y tiene que ver con todo el contexto de la Biblia. Pero Hillel decía no, cualquier cosa indecente es cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la cosa indecente por la cual Moisés permitió el repudio o el divorcio de las esposas? Por fornicación. Esa era la cosa indecente. Y por eso Jesucristo, cuando va a dar la enseñanza, ¿qué hace? Va a repetir lo que dijo Moisés, sino que ellos le habían dado otra interpretación para su propio beneficio. ¿Cuál era su propio beneficio? Cambiar de esposa cada vez que juega la lotería. Por eso ellos lo interpretaron así. En cambio, el Señor ahora viene y va a mostrar qué fue lo que dijo Moisés. ¿Listo? Entonces, él les pregunta por qué, si no existe el divorcio, ¿por qué Moisés mandó a divorciar? A repudiarla. Entonces, él le va a responder, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Cuándo es el principio que no fue así? Ya lo acabo de citar, Adán y Eva. ¿Listo? Hermano, y cuando Moisés permite el repudio de las mujeres, ojo, no es un mandamiento. Moisés no da eso como mandamiento. Es una concesión que él permite, Moisés, ¿cierto? Moisés no mandó, porque ellos dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó? Cristo responde, ¿Moisés qué? Permitió.
Mire esos tiempos y mire esas palabras ahí, ¿cierto? Moisés permitió, había concedido el divorcio y ahí da la respuesta. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del ser humano. Por eso, ¿cierto? Porque el pecado endurece el corazón del ser humano. Y esa fue la razón por la cual Moisés permitió, no mandó el divorcio. ¿Listo? Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no planeó el repudio, el divorcio. Él no lo planeó. Planeó de que estuvieran siempre juntos y unidos. Y yo creo que Adán obedeció a esa regla. Yo no creo que Adán hubiera tenido más mujeres. Hubiera sido de pronto alguna hija, alguna sobrina, alguna nieta, no sé. Pero creo que Adán se quedó con esa mujer que Dios le dio. Y ya les voy a explicar por qué al final creo que es así. ¿Listo? Bueno, entonces, la norma ordinaria de Dios, norma ordinaria en el matrimonio es que no se pueden divorciar. Esa es la norma ordinaria. Ningún creyente se puede divorciar, norma ordinaria. ¿Listo? Recuerde que hablé de norma ordinaria, excepción a la norma ordinaria. Vamos a hablar de la excepción y del régimen mixto. Porque esto nos sirve para todos nosotros y para poder ayudar a hermanos que están pasando por situaciones. Mateo 19:9. Ahora dice: y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a ponerle mucha atención a este versículo. ¿Listo? Y yo os digo, ¿por qué? Porque los fariseos eran los que antes habían dicho. Habían dado la enseñanza, bueno, usted se puede repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿De verdad? Sí, de verdad, así lo mandó Moisés. ¿De verdad? Qué chévere, sí. Eso es lo que enseñaba él. Entonces, Cristo viene a decir lo que dice realmente la ley y dice: mas yo os digo, la palabra del Hijo de Dios, la palabra del Verbo eterno de Dios, mas yo os digo que cualquiera, escucha su Biblia, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ese salvo es una excepción, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Tenemos un par de creyentes que se casaron delante del Señor, están unidos delante del Señor. Si no hay fornicación, que en este caso sería adulterio, no se pueden separar. No se pueden separar, no, divorciar, porque también creo que entendamos el término bíblico separar y divorciar. Ellos, si no hay fornicación, no se pueden divorciar. El hombre no puede repudiar a su mujer si no interviene fornicación. Entonces supongamos que tenemos un par de creyentes que tienen, no sé, 10 años de vivir juntos, y ya la esposa o el esposo están cansados de ella, pasó algo, no entendió al Señor, no entendió la palabra y se quiere divorciar. Estoy cansado, y ella dice: estoy cansada. Vamos a divorciarnos. Si no tienen buenos maestros bíblicos que lo ayuden a hacerles entender eso, ellos van a caer en adulterio, y se lo voy a explicar por qué. Entonces dice el texto: si ellos se divorcian, vamos a suponer que ellos van legalmente a la notaría, se divorcian legalmente. Pero pasa una cosa: delante de Dios no están divorciados. Porque para Dios la única causal que la prueba como divorcio se llama fornicación. Entonces supongamos que estos dos se divorcian legalmente, pero no ha intervenido fornicación en ninguno de los dos. Entonces se divorcian y luego esa mujer se vuelve a casar y ese hombre se vuelve a casar. ¿Sabe qué es lo que dice el texto? Que ahora él, al casarse nuevamente, adulteró. Y con él adulteró la mujer que se casó con él. Y la mujer que se vuelve a casar, adulteró. Y el hombre que se casó con ella, adulteró.
O sea que aparecen 4 adúlteros acá. Esto es serio. Esto no podemos tomarlo a la ligera. Una de las cosas más serias de nuestra vida cristiana se llama el matrimonio, hermanos. Esa es la norma ordinaria. ¿Cuál es la norma ordinaria? No se pueden divorciar por ninguna causal, salvo que intervenga fornicación. Ay, pero es que yo ya estoy cansado, todos los días me hacen los huevos sin sal. No le echa garrita a los frijoles. No hay causal alguna para el divorcio entre cristianos más que la fornicación. Entonces, la norma ordinaria es, nos casamos hasta que la muerte nos separe. Ya. Punto final, no tendríamos que hablar más de esto. Esa es la norma ordinaria. No, entonces es que a mí no me compraba ropa, no me compraba zapatos, entonces por eso lo dejé, porque era muy tacaño. Y me voy a volver a casar porque conseguí un hombre que sí me gasta. Me lleva al centro comercial, me lleva de viaje a Hawái, a Jamaica, me compra las gabardinas, me compra todo, está bien. Ella va y se separa, va ilegalmente, el hombre no se quiere separar, ella se separa y se consigue y se casa con el gringo. Y resulta que ahora ella es una adúltera y hizo adulterar al gringo. Y ahora el hombre, que no quería divorciarse, se vuelve a casar también porque consiguió una mujer que no le pide tanto como la otra. Entonces se vuelve adúltero y hace adulterar a la mujer. Esa es la norma ordinaria, ¿la entendimos? No nos podemos separar, según Dios, al menos que haya fornicación. ¿Listo? Y esa es la norma general de la Biblia. Vamos a leer algunos textos que hablan de la norma ordinaria. 1 Corintios 7, versículos 10 y 11. Sigamos con la norma ordinaria. La norma ordinaria es que no se puede divorciar al menos que haya adulterio. Así es el matrimonio entre cristianos. 1 Corintios 7:10. Mira lo que dice, hablando del matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, ojo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ojo, esta es la norma ordinaria, ¿sí? A los que están unidos en matrimonio hay un mandamiento de parte del Señor. Pablo lo aclara y dice, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué manda el Señor? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Aquí es donde entendemos la diferencia entre separación y divorcio. ¿Listo? Entonces tenemos un esposo, tenemos un par de matrimonios, resulta que con el tiempo ella se volvió cristiana, ¿listo? Y el hombre, que ya lo vamos a ver ahorita en el régimen mixto, la golpea, se parece, porque estamos guardando la vida de ella, ¿listo? Tenemos un matrimonio y a la esposa hay cosas que no le gusta del esposo, o al esposo hay cosas que no le gusta de la esposa que adquirió durante el tiempo, o hábitos extraños, entonces ella se va de la casa. Va y habla con la familia y le dice, no, ya no puedo seguir viviendo con él. En esos casos, Pablo le dice, sepárese, si ve que no puede, pues no se vuelva a casar. No se puede volver a casar. Porque si se casa otra vez, adultera, entra en una relación adúltera. O sea, esa es la regla ordinaria, esa es la norma ordinaria. ¿Listo? Es muy importante eso. ¿Por qué le dice que si se separa, quédese sin casar? Porque ella en ellos, como no ha intervenido adulterio, no se ha roto el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial lo rompe una tercera persona o la muerte. Eso es lo que rompe el vínculo matrimonial. Una tercera persona o la muerte. ¿Listo? Y aquí no se ha destruido el vínculo matrimonial, sino que se quiere separar. ¿Listo? Entonces le dice, bueno, si se separa, quédese sin casar. O si no, reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a la mujer. Esa es la norma ordinaria. ¿Listo?
Norma ordinaria, Romanos 7:2. Vamos a leerlo rápido, que son varios versículos. Romanos 7:2 y 3. Esta es la norma ordinaria. ¿Listo? Norma ordinaria, Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro varón, no será adúltera. ¿Sí ve? Ese es el régimen ordinario, esa es la regla ordinaria, la norma ordinaria, ¿cierto? Esa es la ley general del matrimonio, sin excepciones. Esa es la regla ordinaria. ¿Listo? Entonces, acá, naturalmente, está hablando de los que están bajo la ley, ¿cierto? Y como la muerte del marido libra a la esposa de la ley del marido, así los creyentes, y en este caso, digamos, los que estaban bajo la ley de Moisés, han sido libertados de la ley de Moisés para casarse con Cristo. Esa es más o menos como la analogía. Pero en medio de la analogía podemos ver todavía la norma ordinaria. Entonces la norma ordinaria ya sabemos cuál es, ¿cierto? El esposo no puede repudiar a su esposa, ni la esposa puede repudiar a su esposo, divorciarlo, a no ser por fornicación. Que quede eso claro. Esa es la regla y norma ordinaria. ¿Listo? Excepción a la norma ordinaria. Volvamos a Mateo 19. Esto es lo que es el matrimonio para nosotros. Una unión de por vida. De por vida. Excepción a la norma ordinaria. Volvamos a leer Mateo 19:9, que ya lo leímos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ojo con ese salvo es una excepción. ¿Listo? Por ejemplo, todos vamos a ponernos de pie excepto los niños. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay una generalidad, pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Los niños, ellos no se van a poner de pie. Lo mismo pasa acá. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo excepcionalmente por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, ellos no hablan de la excepción. El que habla de la excepción siempre es Mateo. Mateo 5:31 también lo dice. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué Cristo dice que es por causa de fornicación? Porque esa era la cosa indecente que hablaba Moisés. Esa era la cosa indecente. Fornicación, adulterio, relaciones sexuales con una tercera persona que no es con la que tiene el vínculo matrimonial, con la que no es una sola carne. ¿Listo? Bueno, cuando usted lee carta de divorcio, es una sola palabra en el griego, en el Mateo. En Marcos aparece 2 palabras. En Mateo aparece una sola palabra. Y la carta de divorcio, escúcheme bien, yo sé que apenas lo escuche va a entender. La carta de divorcio es la palabra griega apostación. Viene de apostasía. Y la palabra griega para repudio, repudiar, es la palabra griega apolio. ¿Le suena? De donde viene Apolión, que es el destructor. Entonces, ¿el repudio qué hace? Destruye la unión matrimonial. Esto es muy delicado, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, lo que destruye la unión matrimonial es una tercera persona interviniendo en un matrimonio de 2. ¿Listo? Entonces Jesucristo dijo que Hillel no interpretaba bien.
cosa indecente no era cualquier cosa. Cosa indecente para Jesucristo es fornicación, el adulterio. ¿Listo? Es la única manera que puede haber destrucción de la unidad matrimonial, y es la única razón válida por el Señor entre creyentes para que se apruebe un divorcio. Ya después de que pase eso, cuando eso sucede, que no queremos que suceda, nosotros lo hemos presenciado, hemos estado en lugares donde el esposo le ha escrito a la esposa carta de divorcio. Ese día nos la leyó y nos dijo: te divorcio por esto, por esto, por esto, por esto, y luego se va a la notaría y se divorcian legalmente. Es algo muy triste ver eso, hermanos, porque nosotros no nos casamos para eso. ¿Listo? Entonces, la acción adúltera y la muerte de uno de los cónyuges rompe el vínculo matrimonial. Una tercera persona rompe el vínculo matrimonial porque esa persona se une sexualmente a otra persona. ¿Y sabe qué dice 1 Corintios 6? Que el que se une a una ramera, es con ella. Ponga cuidado. ¿Listo? Entonces, resumen de la norma ordinaria establecida por el Señor. Primer fase: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Segunda fase: el que se casa con la repudiada adultera. Tercer fase: y si la mujer repudiada a su cónyuge, si la mujer repudia a su cónyuge y se casa con otro, adultera. ¿Listo? Norma ordinaria: no se pueden separar. Excepción a la norma ordinaria: fornicación. La única razón que Dios autoriza para el divorcio. ¿Listo? Yo sé que hay hermanos que dicen que también en algunos casos del régimen mixto se puede por abandono. Después tenemos que hablar y mirar. 3. Norma mixta. Vamos a ver la norma mixta, que esta nos interesa mucho porque Jesús, el Señor, estaba hablando con la nación judía, conocedores de la ley, y la norma mixta aplica mucho a las naciones fuera de Israel. Vamos a leerlo. 1 Corintios 7, versículo 12. Primera Corintios 7, versículo 12. Primera Corintios 7, 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí mira cómo, sí se da cuenta cómo comienza el versículo? Y a los demás yo digo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no habló de esto. Esto lo está hablando Pablo porque lo que habló Cristo acogía solo un grupo de personas, inicialmente los judíos. Ahora a los demás que no están en la norma ordinaria ni en la excepción de la norma, Pablo les escribe. ¿Listo? Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Okay? O sea, no era un mandamiento solamente para Corintios, era un mandamiento para todos. ¿Listo? Entonces, y a los demás, ya lo dijimos ahorita, ¿cierto? Este es un creyente casado con un incrédulo. Ojo, no estamos diciendo con esto que el creyente tiene que salir a buscar esposo o esposa incrédulo. No, generalmente eran incrédulos los dos cuando se casaron y con el tiempo uno de los dos el Señor salva. Ese es el caso. ¿Listo?
Este es el caso del régimen mixto, porque tenemos dos de diferente naturaleza, uno de naturaleza santa y uno de naturaleza irredenta, o sea, no ha sido salvado por el Señor. ¿Listo? Entonces aquí habla del creyente casado con una incrédula que quiere, consiente en vivir con él a pesar de su fe. Este caso no lo trató Cristo. Por eso Pablo dice, y a los demás digo, porque hay otro grupo de personas que también necesitan ser ayudadas, ¿cierto? Y recuerde, Cristo lo trató en el contexto de los fariseos, de los israelitas, de su pueblo, pero no trató casos relacionados con los incrédulos, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos predicando el evangelio, es el pan de cada día, encontrarnos todos estos casos. ¿Listo? Entonces lo aprendemos para que el Espíritu Santo nos ayude a poder ayudar. ¿Listo? Ojo, aquí hay varios mandamientos. ¿Listo? 1, le dice al creyente que no se separe. ¿Por qué? Quizás haga salvo a su marido, quizás haga salvo a su esposo. Nosotros conocimos un caso, ojo, que esta no es la regla. Conocimos un caso en Venezuela, de una hermana, ya su esposo había muerto. Vivió 30 años con él. Este hombre la golpeaba fuertemente. Y una vez le dio una puñalada y le sacó el vaso. La mamá, los papás se fueron para el hospital. Hablaron con ella. Le dijeron que lo dejara, que la iba a matar. Ella le dijo que no. 3 meses antes de morirse, el Señor lo salvó. Ojo que no es la regla. Si alguna hermana está siendo golpeada por su esposo, lo mejor es que se separe de cuerpo, porque hay que cuidar la vida de la hermana. En este caso, 3 meses porque le dio cáncer. Y 3 meses antes de morirse, el Señor lo salvó a él. Y le preguntamos a ella, ¿usted lo amaba? Sí, lo amaba. ¿Y cómo fueron los 3 meses finales con él? Le dijo, los mejores meses de mi matrimonio. Entonces no es la regla, pero ¿qué sabrás tú si de pronto lo harás salvo? ¿O qué sabrás tú, hombre, si la harás salva a ella? Y le dice que el creyente va a traer una influencia santificante en el hogar. Ahí lo dice. El hombre creyente santifica a la mujer creyente y la mujer creyente santifica al hombre que no es creyente. Y a los hijos, ¿cierto? Pero también dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a que a paz nos llamó. Entonces, ¿qué aprendemos? Acá el creyente no debe tomar la iniciativa para divorciarse, ¿cierto? Si algún creyente está casado con una mujer incrédula, con un hombre incrédulo, y éste no ha caído en fornicación, entonces él no se puede divorciar, hermanos, ¿cierto? No puede tomar la iniciativa, porque él o ella consienten vivir con él, ¿cierto? Ahora, si el creyente incrédulo se quiere separar, bueno, ahí es donde dice entonces que tenemos que entrar a analizar bien esa separación. Y aprovecho para decirle que cada caso se juzga de una manera muy particular porque todos los casos no son iguales. Hay casos mucho más complejos que otros. En los casos que nos hemos enfrentado, hermano, hay unos casos complejísimos, hay otros casos que efectivamente son fáciles de tratar. Entonces cada caso se tiene que tratar de una manera muy particular. Entonces si el cónyuge incrédulo se separa y se va a hacer su vida, pues el cónyuge creyente no debe estar sujeto a servidumbre. ¿Listo? Entonces, norma ordinaria, no se pueden divorciar. Excepción a la norma ordinaria, se pueden divorciar salvo por fornicación, o sea que intervenga adulterio. Norma mixta, cuando hay un creyente y un incrédulo en un hogar, hay una manera muy particular de tratarse, porque aquí Pablo está hablando de hijos, más cuando tienen hijos. Más delicado tratarlo cuando tienen hijos. ¿Listo? Y vamos a ver un versículo que nos va a ayudar también a reafirmar que sí era
la fornicación, el adulterio, causal de repudio en Israel en el primer siglo. Mateo 1:18. Lo voy a leer de la Biblia textual. Mateo 1, versículo 18. Mire cómo dice. Mateo 1, 18 dice: ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así. Estando prometida en matrimonio su madre María con José, antes de juntarse, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que es justo, pero no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Entonces, yo sé que Reina Valera 60 dice que eran esposos, pero ella era comprometida en ese momento con José para casarse, todavía no eran esposos. Ya se había dado el matrimonio, ¿cierto? Y resulta que se le había dado el matrimonio y María apareció embarazada. ¿Qué iba a hacer José? Repudiarla, porque es que era ¿qué sería eso si hubiera sido, digamos, intervención de hombre? Pues otro hombre, infidelidad, fornicación. Él sabía que esa era la causal para repudiar, y por eso dice que la iba a repudiar en secreto, aunque es bien extraño entenderlo, porque generalmente eso se hacía público. Se le daba la carta delante de los jueces, de los magistrados, y en el antiguo pacto, ¿sabe qué pasaba? Moría apedreada y quemada. Ahora, un ejemplo. ¿Recuerdan a Rubén? ¿Sí es Rubén? No, no es Rubén. ¿Sí? Rubén tenía 3 hijos. El esposo de... ¿recuerda el nombre? Judá, bien. Judá tenía 2 hijos, y Onán. Tenían una esposa y entonces se casó con la mujer, se casó con el mayor, se murió, le dieron el segundo porque esa era la ley del levirato, se murió. Y Judá dijo: no, yo no le voy al tercero, me lo mata. Y resulta que, bueno, la historia todos la conocen, ella se vistió de prostituta porque había crecido el menor, no se le habían dado el matrimonio, por ahí se vistió de prostituta, Judá se llegó a ella y quedó en embarazo. Cuando llegó a la casa le dijeron: adivine, está en embarazo su nuera, sáquela para quemarla. Así se trataba el adulterio en los tiempos bíblicos. Hoy, el pan diario de nuestra sociedad. ¿Listo? Entonces, claro, José tuvo su lucha, iba a repudiarla en secreto. Terminemos, 2 versículos. Génesis 2, 24. Ahora, hermanos, esta no es la única salida. El Señor da la opción de que la persona ofendida se divorcie, pero también está la opción del perdón. Está la opción del perdón. Esa opción también está, y es muy poderosa para restaurar. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Ese es el mandamiento. Esa es la regla ordinaria. Y en la historia de la Biblia hubo un hombre que rompió el vínculo matrimonial al obtener 2 esposas. ¿Saben quién fue? Lamec. Vamos a leerlo. Génesis 4:19, ahí mismo. Génesis 4:19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Este fue el primer hombre que violó el mandamiento divino de tener una sola esposa. Hermanos, ¿por qué está seguro? Bueno, primero, porque el Espíritu Santo hace énfasis que tomó 2 mujeres. Segundo, quiero leerle 2 comentarios bíblicos. Comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1, de Jameson, Fawcett y Brown. Dice: esta es la primera transgresión de la ley del matrimonio en la historia y la práctica de la poligamia,
como todas las transgresiones de las instituciones de Dios, ha sido fuente de corrupción y miseria. Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Keil y de Lish. Dice: Lamec tomó 2 esposas y así fue el primero en preparar el camino para la poligamia, por la cual el aspecto ético del matrimonio, como había sido ordenado por Dios, fue cambiado en lujuria del ojo y lascivia de la carne. Los nombres de las mujeres son indicios de las atracciones sensuales. Ada, la adornada, y Sila, la sombreada o campanilleo. ¿Listo? Entonces los comentaristas bíblicos creen que ese fue el primero en romper el vínculo matrimonial. Y termina Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados por la enseñanza de los fariseos, por la línea de Hillel, que podía divorciarse por cualquier causa. Y viene Cristo y le dice: no, solo por fornicación. Ah, no, si es así no paga. Eso es lo que están tratando de decirle. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Hasta dónde llegan las interpretaciones que se hacen de la Escritura Sagrada? Concluimos. Dios aborrece el divorcio. Leo Malaquías 2:16 de la Biblia de las Américas. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Norma ordinaria: no puede haber divorcio entre creyentes. Excepción a la norma ordinaria: solamente la fornicación, adulterio permite el divorcio. Norma mixta: un creyente y un incrédulo. Hay que tratarlos de una manera diferente. Nosotros tuvimos un compromiso y un pacto con nuestras esposas delante del Dios Todopoderoso. Ese pacto y ese compromiso va a durar hasta que partamos a su presencia. Que el Señor guarde nuestros corazones, nuestra vida y nuestros matrimonios en santidad.